¿Qué tal? Continuamos con la creación de evaluaciones en Canvas y en este video vamos a observar los diferentes tipos de preguntas que tiene la plataforma. Ya habíamos visto anteriormente cómo configurar las opciones iniciales de una evaluación en Canvas. Ahora nosotros vamos a dirigirnos a la pestaña Preguntas y vamos a poder visualizar que tenemos la sección de Nueva pregunta. Para poder agregar preguntas a mi evaluación, lo único que tengo que hacer clic es en esta sección. Ahora, debemos de tener en cuenta que Canvas tiene diferentes tipos de preguntas para realizar evaluaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos de elección múltiple, verdadero y falso, tenemos rellenar espacios en blanco, respuestas múltiples, listas desplegables múltiples, coincidencia, respuestas numéricas, preguntas de fórmula, preguntas de desarrollo y de carga de archivos. Lo que debemos siempre de tener en cuenta es que al momento de seleccionar las respuestas correctas, estas se van a colocar de color verde con un símbolo de flecha. Otra forma de establecer preguntas en una evaluación es creando un banco de preguntas. Esta también es una muy buena manera de poder realizar una evaluación, ya que me permite almacenar una gran cantidad de preguntas y después poder volver a reutilizarlas en otro examen. Para poder crear un banco de preguntas, nosotros necesitamos ingresar a evaluaciones, hacer clic en el botón de los tres puntitos y seleccionar la opción Banco de preguntas. Una vez seleccionando, vamos a encontrar esta ventana donde tenemos la opción en la parte derecha de agregar un banco de preguntas y dentro de esta configurar su nombre correspondiente e ir agregando los diferentes tipos de pregunta que nosotros deseemos. Ahora, para poder aclarar un poco más acerca de la inserción de preguntas y cómo es que funciona cada uno de estos tipos, vamos a realizar el siguiente ejercicio demostrativo donde configuraremos una evaluación básica e iremos cargando los diferentes tipos de pregunta. Muy bien, nos encontramos en la pestaña Preguntas de nuestra evaluación que estábamos realizando anteriormente y como verán se encuentra totalmente vacía. Para poder añadir preguntas a nuestra evaluación, lo único que tengo que hacer es hacer clic en Nueva pregunta. Como se darán cuenta, nos aparece ya un recuadro donde nosotros podemos elegir los diferentes tipos de pregunta que contiene la plataforma. Ya que hemos ido diseñando diferentes tipos de pregunta y para mostrarles el funcionamiento, voy a mostrarles una evaluación ya realizada. En este caso vamos a ir viendo los diferentes tipos de pregunta y sus configuraciones. Empezamos con la primera, que es un tipo de pregunta de elección múltiple. Esta pregunta nos va a permitir seleccionar una respuesta dentro de una serie de opciones, pero solamente la respuesta es única. En este caso estamos escribiendo cuál es el río más largo del mundo y estamos ingresando las opciones disponibles. Nilo, Amazonas, Urubamba, el Chile. Para marcar cuál es la respuesta correcta, lo único que tengo que hacer es hacer clic en respuesta correcta. Y como se darán cuenta, se tornará de un color verde. Luego procederé a colocar el puntaje correspondiente a mi pregunta y hago clic en actualizar pregunta. Y automáticamente se va a mostrar mi pregunta consolidada. Vamos a desarrollar una pregunta de verdadero o falso. Para esto estamos introduciendo la descripción de la pregunta y vamos a indicar si es que es verdadero o falso. Como la respuesta es verdadero, lo único que tendría que seleccionar es el botón o la flecha de verdadero y que se muestre en color verde. No se olviden, por favor, de colocar el puntaje correspondiente a la pregunta. Una vez hecho eso, coloco clic en actualizar y automáticamente me aparece lista la pregunta. Luego tenemos el siguiente tipo, el cual consiste en rellenar el espacio en blanco. Esta pregunta es un poco particular debido a que nos permite mostrar un espacio en blanco al final de la descripción de la pregunta. En este caso, por ejemplo, nos muestra cuál es el lugar más frío de la Tierra. El espacio en blanco se encontrará al final.
yo puedo agregar respuestas posibles. Ya que son texto, puedo agregar aproximaciones o la respuesta exacta. Coloco el puntaje y actualizo la pregunta. Y la tengo. Como verán, se muestran dos cuadros con las respuestas correspondientes. Luego tenemos el siguiente tipo de pregunta, que vendría a ser respuestas múltiples. En este caso, en respuestas múltiples, nosotros podemos seleccionar más de una opción correcta. Es muy parecida a la de elección múltiple. En este caso estamos incluyendo en nuestras respuestas a dos alternativas, Escocia y Francia. No olviden configurar el puntaje correspondiente y actualizamos la pregunta. Y ahí tenemos nuestra selección múltiple. Luego tenemos otro tipo de pregunta, que en este caso vendría a ser la de listas desplegables múltiples, en el cual nosotros podemos introducir diferentes tipos de variable para que se muestre una lista desplegable donde se encuentre dicha variable. En este caso, por ejemplo, para poder denotar dónde va a ir el botón de la lista, podemos colocar una palabra rodeada entre corchetes. Esto es muy importante porque me va a permitir a mí visualizar, en este caso, el botón donde se mostrará la lista desplegable. Coloco respuesta 1 y las diferentes opciones que se mostrarán en la lista la voy a colocar en la parte de las opciones. Por ejemplo, en respuesta 1 tengo a Picasso y a Leonardo da Vinci. De las dos, seleccionaré la correcta. Esto solamente me aparece la variable respuesta 1 porque es la única que he introducido en la pregunta. No se olviden colocar el puntaje y actualizar la pregunta. Luego tenemos también el siguiente tipo de pregunta, el cual consiste en rellenar los espacios en blanco. En este caso no te van a aparecer opciones, lo único que tú vas a tener que colocar son las palabras exactas en los espacios en blanco. Nosotros debemos especificar dónde van a ir esos espacios que queremos que se rellenen. Por lo tanto, estamos colocando el significado de las siglas FIFA es Federation y acá continúo con la siguiente letra que sería con la I y estoy colocando RPTA1 que vendría a ser el nombre de mi variable que yo estoy colocando, pero recuerden siempre colocarlo entre corchetes porque esto va a simbolizar el espacio en blanco. Entonces miren, en respuesta 1 tengo a la respuesta posible y en respuesta 2 tengo al otro tipo de respuesta. Es bastante parecido a la parte de espacios desplegables, que es la anterior pregunta que nosotros hemos podido visualizar. Coloco el puntaje y hago clic en actualizar. Ahora vamos a visualizar el tipo de pregunta combinaciones. Este tipo de pregunta crea pares de valores coincidentes. Lo que tiene que hacer el estudiante es relacionar el valor de la fila con su valor correspondiente. En este caso, por ejemplo, estamos colocando relacione el número con su respectivo nombre en inglés. Tenemos en cada fila un número en específico y la respuesta correcta o la relación correcta la pondríamos en la parte derecha. En este caso nosotros podemos agregar algunas combinaciones adicionales como por ejemplo distractores. Por ejemplo 4 y 5. ¿Listo? Hacemos clic en actualizar la pregunta. Nunca nos olvidemos de colocar nuestro puntaje y vamos a poder visualizar ya la pregunta planteada con sus respectivas relaciones. Muy bien, hasta este punto hemos desarrollado 5 tipos de preguntas en una evaluación de Canvas. Los invito a visualizar el siguiente video donde vamos a terminar de explicar el resto de tipos de preguntas. Nos vemos.